Esta finca lleva 2 años avisando. Nadie la escuchó. Dos personas llegan a su finca el mismo sábado y la primera ve pasto alto y de inmediato llama a la desbrozadora o coge una motoguadaña y ¡boom! Lo corta todo. Deja el suelo expuesto. Siente que avanzó. 2 meses después, la lluvia se lleva toda la tierra que él dejó descubierta. La segunda camina 15 minutos antes de tocar nada y sale con algo que la primera no tuvo: saber por dónde empezar. La diferencia no es el dinero, es que una vio un terreno desordenado y la otra vio información. Hoy vas a construir la herramienta con la que camina la segunda persona. Se llama mapa de señales. 4 columnas en una hoja, 7 señales que tu terreno ya te está mostrando. Entonces pones señal, lugar, cuándo ocurre y qué podría significar. Entonces es como un mapita simple. No es un plano técnico, no necesitas saber dibujar ni comprar absolutamente nada. Tampoco necesitas contratar absolutamente a nadie, porque al terminar este video vas a tener las primeras entradas escritas por tu propio terreno. No porque alguien te avisó, no porque alguien... No. Tú mismo vas a encontrar estos escenarios que son fundamentales. Y algo más importante, vas a saber cuál de las 7 señales atender primero. Porque el error más caro no es no hacer nada, es hacer lo correcto en el orden equivocado. En la clase anterior vimos por qué una finca se vuelve realmente tan pesada cuando cada decisión se toma por separado, no entendemos cómo se conectan las cosas, los elementos, las funciones. Hoy, en cambio, vamos a bajarnos de esa idea y la vamos a poner en el territorio. Vamos a recorrer 7 señales: agua, suelo, vegetación, sol, viento, pendientes o relieve, recorridos y obviamente economía. No para llenarnos de un montón de datos, sino para que salgas con unas 7 decisiones realmente tomadas, donde empecemos con la primera de las señales que manda realmente sobre todo el escenario. Toma una hoja y divídela en 4 columnas. Señal, lugar, cuándo ocurre, qué podría significar. Si escribes en este punto, siempre hay barro. No te quedes ahí. Marca el lugar exacto, haz un planito, obviamente a escala, más o menos, es al ojo, ¿no? No es que tienes que tener con, qué sé yo, teodolito o un dron ultra preciso, no. Apuntas a escala y marcas el lugar exacto donde esto se produce. Anote si es que ocurre solo cuando llueve, porque después de eso pasa justo por ahí el vehículo. O todo el año aparece de pronto un camino roto. Y de pronto formula una hipótesis, ¿no? La frase deja de ser frustración y se convierte en investigación. Aquí sí tienes que tener esta mirada de, ay, ¿por qué me sucede a mí? Sino que tienes que tener una cierta distancia, como de un científico. No soy muy de eso, pero la observación en sí mismo es el hecho fundamental, es lo que te permite contemplar. Eso estaba antes de la ciencia, es la contemplación en sí mismo del mundo donde nosotros nos sumergimos para generar nuestra vida. Entonces,
Esa distancia es fundamental. Entonces, claro, no buscamos acertar la causa del primer día, porque probablemente yo puedo creer que se debe a que cae del techo de mi casa o porque aquí hay un flujo de escorrentía o lo que quiera. Lo que hacemos es buscar de dejar de intervenir y de inventar, de intervenir con invenciones, con soluciones inventadas antes de comprender realmente el problema. Entonces, la primera señal, obviamente, el agua, incluso cuando no la ves correr, ella deja huellas por todo lado. El agua deja entonces una zanja, una mancha verde, una grieta, una zona de alta cantidad de barro o una zona donde hay mucha, qué sé yo, cobertura desde pasto o lo que sea, y yo veo que ahí hay harta cantidad de agua. O un árbol que crece distinto, un suelo probablemente más oscuro, o una parte donde las plantas siempre se secan primero. Ahí ya me está diciendo algo, no llega agua. Entonces, cuando llueva, no mires solamente al cielo, mira la trayectoria del agua. Hasta cuando caminas por tu terreno, vas a sentir su olor, ¿no? La frescura que llega, o a veces olores muy fétidos. Y puedes de ahí ir comenzando a ir entendiendo qué es lo que pasa y qué acontece en cada uno de los espacios. ¿Qué pasa con el agua de techo, por ejemplo? Se pierde, casi nadie lo coge, se erosiona o llega a un lugar útil. ¿Realmente llega a ese espacio donde yo necesito? Y de pronto, por la mayoría, el camino recibe el agua desde arriba y se convierte en un canal. El mismo camino se convierte en un canal que después, boom, se rompe. ¿Qué zonas permanecen húmedas cuando hay lluvia? 3 días después de la lluvia. ¿Y qué zonas se secan ese mismo día? Ya te está hablando de distintos tipos de suelos. ¿Sí ves? Entonces una persona puede gastar mucho en riego y no darse cuenta de que su primera mejora es evitar que el agua se vaya en 30 minutos. Llévate esto en la cabeza y lo vas a ver por experiencia. El primer contenedor del agua no es ni un tanque, no es ni un estanque, no es ningún cuerpo de agua, es el suelo. Es el primer contenedor, cae el agua y lo chupa, si es que está hecho esponja. Pero si es suelo duro, que no tiene cobertura, entonces el agua, en cambio, se desliza. En una finca pequeña, una bajante del techo que está bien conectada cambia la vida del huerto totalmente. En una finca mediana, un camino que concentra escorrentía anula el esfuerzo que pongas en un potrero. Escribe entonces en tu mapa una primera señal del agua. No pongas me falta agua. Es una abstracción que no nos lleva a nada. Es demasiado general. Escribe algo visible. El agua del techo cae aquí, el agua del camino se daña acá y daña el camino, y aquí se forma una cárcava. Es como esas pequeñas hendiduras, ¿no? Que aparecen cuando el agua está dale y dale y generó camino y ya te dijo por dónde va. Y aquí tu primera decisión, si tu señal del agua es un techo que se pierde, una bajante y un tanque, son las mejores formas, más baratas, que existen en tu finca de mantener esa agua, que es el agua, enorme cantidad de hidrógeno que permite enlaces o rupturas de un montón de escenarios que puedes tener en moléculas, en partículas, en lo que quiera, o le une o le desune. Eso hace el hidrógeno. Ahora, si yo sé que puedo resolver esto, apúntale como una candidata número uno de lo que yo tengo que hacer
pronto. Ya no está en el semáforo rojo, como habíamos hablado la vez anterior. Este ya está como más verde, ¿no? La segunda señal es el suelo. No necesitas laboratorio para leerlo, necesitas comparar nada más. Comparar una parte de tu propio terreno donde hay hojas, raíces, sombra, cobertura, con otra parte donde está desnuda, pisada, no entra ni la pala, no entra ni el asadón, está realmente dura. Y compara el color, la humedad, cómo huele. Si entra una varilla, ¿cómo entra entonces el agua? Ya te puedes estar planteando, ¿aquí entra el agua o aquí no entra el agua? ¿O qué plantas aparecen? Porque son indicadores bióticos que te están haciendo reformular lo que está aconteciendo y lo que te está hablando tu propio terreno. Si el suelo se endurece, obviamente como cemento o como ladrillo, ¿no? Como teja, no concluyas de inmediato que necesitas comprar un producto para... No. Pregunta qué lo compactó y qué dejó de protegerlo. Si ves tierra descubierta, no pienses, es como, lo ves así, vos quitas todo lo verde y la naturaleza después lo tapa. Esa es su función, porque hay un montón de cosas en juego. El ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del agua, todos los minerales, todo lo que es microorganismos, las hifas, todo ese mundo está en juego. Si es que está tapadito, perfecto, pero si no está, perdiste un montón, no solo de, llamémosle así, obviamente es dinero y es buena cantidad de dinero, no es cualquier cantidad de dinero, pero estás perdiendo el principio propio de el metabolismo de cualquier escenario ecológico, entendiendo que la producción de alimentos también puede ser un escenario ecológico. Entonces, cuando yo veo un suelo descubierto que recibe el golpe directo de la lluvia, ¿sabes a cuánta velocidad cae? Las nubes están a 200, 180, 200, 300 metros y que caiga una gota y vaya directo, directo al suelo. Es un misil que le hace boom. Entonces, claro, vos miras, súmale eso al sol y pierde vida rápidamente y exige más agua para producir mucho más agua, porque no está esponjita, ¿no? No está ahí los que tienen que estar. Entonces la pregunta no es, ¿mi suelo es bueno o es malo? Todo suelo es hermoso, es perfecto. En desiertos, donde quieras, a 2800, 4000, todo el suelo es hermoso. La pregunta es, ¿qué proceso está ganando aquí? ¿Construcción de suelo o pérdida permanente de suelo? Marca en tu hoja una zona que esté construyendo suelo y la otra que lo esté perdiendo. Aún no intervengas. No intervengas. Yo sé que a uno le coge la onda de, ay, hay que hacer algo y que no sé qué. No intervengas porque estás en la contemplación, en la observación, ¿no? En el lado investigativo de entender qué mismo pasa. Y aquí es tu decisión. Si marcaste una zona que pierde suelo, no la siembres todavía, pues obvio. Cúbrela, sembrar en suelo desnudo es pagar dos veces, porque si bien pones ahí todos los, qué sé yo, abonos que quieras, en una lluvia ya te lavó. La tercera señal es la vegetación. No es lo mismo como una masa verde que hay que quitar, ¿no es cierto? Mírale más bien como una respuesta del terreno. Algunas plantas aparecen solo donde hay humedad, otras donde el suelo fue removido, otras ocupan lugares compactados, otras protegen una ladera expuesta, por ejemplo. Otras indican fertilidad disponible aunque no lo estés usando todavía. Solo mira el diente de león. El diente de león crece en suelos durísimos y anda a ver en la calle, en medio del cemento, boom, aparece.
Y eso va abriendo suelo para que una nueva sucesión acontezca y empiece a producir la esponjita del suelo. Pero, obviamente, cuando vos estés dando la vuelta por tu terreno, no necesitas memorizar nombres, ¿no? O sea, simplemente empieza por algo más útil. Fotografía, las tres plantas, cuatro plantas que están como indicadores bióticos que más se repiten en tu terreno y apúntalos donde crecen. Y de pronto vas a descubrir cosas interesantes. Observa también los árboles existentes. ¿Cuál crece más sano y por qué? ¿En qué dirección se inclina? Existe una parte donde ciertos árboles nunca, nunca, nunca prosperan. Un árbol no solo da sombra, puede indicar profundidad de suelos, humedad disponible y protección frente al viento. Triple función. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de este video sobre los elementos y las funciones? Aquí tienes un elemento y vaya viendo cuántas funciones tiene. Y es que la vegetación, cuando uno ve, por ejemplo, la vegetación espontánea, no es que aparece por mandato, porque de por sí va a salir, sino que no tienes que dejarla que vaya conquistando tantos espacios, porque antes de controlarla, sí deberías preguntarte qué función está cumpliendo hoy, porque probablemente es mejor que haya ese tipo de plantas a que no haya nada, porque ya está construyendo con su sistema radical todo en el engranaje que va a repercutir en una nueva oleada de productos dentro de un ecosistema, no solo productos económicos, sino como mirado ecosistémicamente, porque estamos hablando no de agricultura orgánica, no de agroecología, estamos hablando de agricultura regenerativa, que es otro cuento. Y entonces aquí tu decisión, antes de cortar con la moto guadaña, si esta planta está cubriendo el suelo desnudo, cortarla te va a costar probablemente comprar la cobertura que ya tenías gratis. Es como estos cursitos, que realmente el que sabe, le toma el pulso y quiere realmente hacerlo, lo va a buscar, lo va a apreciar. El que info y que no sé qué, y que no sé cuánto yo quiero, es que no, realmente no le duele aún su terreno. No, no empieza a enamorarse de su terreno. Entonces, claro, vámonos, ya me fui. Vámonos por la cuarta señal. Se perciben con el cuerpo. ¿En qué lugar quema el sol a las 11? ¿En qué lugar realmente está ahí el sol, pero brutal? ¿O dónde aparece sombra a media tarde? ¿Qué parte recibe el viento más fuerte? ¿Dónde se siente frío al caer la noche? ¿Es posible una helada? ¿Qué zona conserva calor junto a un muro? O, por ejemplo, una casa o una pendiente protegida. Ahí tu finca no tiene un solo clima. Te puedes dar cuenta que tiene pequeños climas, se llaman microclimas, que son escenarios perfectos para varias funciones. Siempre acuérdense, un elemento va a generar varias funciones. Hay un pensador que se llama Michel Foucault, él decía, no me busques a mí un significado de una persona X, como tipo, él es, qué sé yo, Acuario, él es Piscis o lo que sea. No, no, no es eso. Viven tantos en mí a partir de dispositivos de poder que no vas a saber qué mismo soy. Lo mismo sucede en estos escenarios. Hay varios microclimas que van definiendo varias cosas en un propio terreno. Hoy día funciona una y después más tardecito otra. Y eso significa que antes de comprar una planta debemos saber dónde podría tener mejores condiciones. Si yo voy a comprar una planta y le voy a exponer al sol y esa planta solo le gusta crecer
Por ejemplo, la mayoría de plantas medicinales, al que quiera en comprar en eso, negocio redondo, la mayoría de plantas medicinales crecen sobre todo en sustratos donde el sol llega no directo y por lo general crecen súper bien debajo de los árboles. Los mejores productos ahí. Entonces, algunas áreas serán buenas para huertos, otra para frutales, otra para bosques y otras conviene protegerlas y no exigirles producción. Quién sabe, de pronto ahí puedes tener temas de pastoreo, puedes tener temas de, qué sé yo, recreación también, de pronto, está bien, pero cada cosa, si ves, tiene que tener su clima, su microclima. Entonces es una visita corta en dos horarios distintos esta semana, si puedes, el sábado y el domingo, si es que estás ya en tu propia finca, mejor todavía, ya puedes trabajar mejor. Y mira cómo no para de trabajar. Solo vas a mirar cómo estas energías silvestres, el sol, el viento, la humedad, ¿cierto? Los ruidos, las sombras, van gestionando estos microclimas y aquí tu decisión. La zona que conserva calor junto al muro es donde va a ir tu primer huerto, no donde hay más espacio. Si te das cuenta de la diferencia, ah, no, está expuesto, qué lindo, que no sé qué, pero realmente tienes agua, ¿no? Realmente ahí está el espacio, está cerca de la casa, ¿no? Realmente son los escenarios que yo busco. La quinta señal es la forma del terreno. No mires una pendiente y digas solamente, esto está difícil, está bien inclinado. Pregúntate, ¿qué está haciendo la gravedad aquí? ¿Cómo es lo que mueve el agua justo por efecto de la gravedad? ¿El agua se acelera? ¿El suelo se queda o realmente es barrido? ¿Es cómodo caminar aquí? ¿O se puede entrar con materiales fácilmente? ¿Dónde se corta el viento? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no entra el viento? ¿O qué parte recibe más sol? ¿Qué parte se enfría? Todas esas son preguntas que vos vas a tener súper claro cuando vas visitando el sitio y se vuelve para ti una rutina ir encontrándote a ti mismo en tu territorio. Y claro, en una finca, por ejemplo, pequeña, unos pocos metros de desnivel, poquitos, pueden decidir ya si el lugar va a tener agua y si el agua llega a las plantas por gravedad o si tendrás que cargarla o hacer riego por goteo o lo que sea, solo por la gravedad. Es una como mirada, ya lo puedes saber. En cambio, una finca mediana, una mala decisión en una ladera se convierte de inmediato en erosión, ¿no? Costos súper caros, costos para acceso, pérdida de tierra durante años y ni siquiera te das cuenta porque nunca visitaste la finca. Nunca te diste el lujo de darte la vuelta y mirarla, ¿no? Como mirarla con ojos como la primera vez, ¿no? Entonces no intentes aplanar inmediatamente, ¿no? Porque la mente es lo que es. En cambio, el conocimiento basado en esta vivencia pura, entonces, claro, vos tienes otro tipo de saber. Ya no es solo mental, ya es un saber mucho más vasto, mucho más rico. Y ahí es donde aprendes a usar las formas, por ejemplo. Marca el punto más alto y el más bajo. Dibuja en una flecha imaginaria por dónde crees que baja el agua. Ahí puedes mandar una primera hipótesis que servirá para comprobar qué es lo que pasa con la lluvia. Obviamente, como dice Nietzsche, ¿no? Esto de la hipótesis científica, yo lanzo una piedra, me hago el que busco y encima de eso le encuentro. ¿Qué de vanagloria vamos a tener en ese conocimiento?
Pero de alguna manera vos ya tienes intuitivamente la noción de qué es lo que pasa, pero es bueno cerciorarse por qué se produce esto. Y aquí, como te decía, las decisiones cambian. Todo lo que dibujaste cuesta abajo de la casa se riega solo por gravedad, porque ya tengo techo, ahí puedo tener un estanque, ya le puedo poner hasta un poquito alto y se riega por gravedad. Pero todo lo de arriba de la casa vas a tener que cargarlo a mano cada día durante años. Eso implica que yo tengo que mirar cuáles son las fuentes más arriba, que probablemente no estén en mi predio, pero yo puedo generar un diseño tan interesante que a mi vecino le encante la idea de manejar agua ahí, o a mí mismo tener un cuerpo de agua interesante en una ladera. Obviamente no tiene que ser profundo y que te permita entonces ir gestando soluciones de, llamémosle así, pendiente arriba. La sexta señal aparece en el esfuerzo que haces. Piensa en las tres tareas más repetitivas que tú haces en tu finca. Llevar agua, buscar herramientas, alimentar los animales, ir al huerto, mover la cosecha, qué sé yo, todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo toma cada una? ¿Y por dónde pasas? Y cuando no tienes un orden, pasas y repasas y repasas y repasas en lugares que ya lo podrías haber hecho desde el inicio. ¿Qué es lo que cargas? ¿Qué sucede cuando llueve, por ejemplo? Cuando ya estoy cargando las herramientas y todo llueve, ¿qué sucede con el suelo? ¿Qué sucede con las plantas? Y sobre todo preguntarte cuántas veces repito yo este recorrido por semana, cuántas veces. Eso te va a ayudar a ir poniendo las cosas en un orden muy sustancial de eficiencia energética. Entonces, cada recorrido innecesario es una señal de diseño. Una finca puede tener una buena casa y un paisaje hermosísimo, pero si todo lo que necesita atención queda lejos, la huerta le pusiste a 300 metros, está mal conectado, qué sé yo, el gallinero le pusiste a 200 metros, toda la rutina termina venciendo el entusiasmo. Y claro, no es flojera, pues, es querer que la finca sea más fácil de atender. Es inteligencia de diseño, es pensamiento sistémico, ¿no? Y conocimiento sistémico. Entonces, fíjate que esta señal aparece casi al final de la lista, no porque importe menos, sino porque es más fácil de ver una vez que ya entendiste el agua, el suelo, la vegetación, la energía silvestre. Entonces, el diseño de tu finca va a ser comprendido mejor cómo pongo yo los accesos, cómo van los pasos primero, ¿no? Y eso lo vemos muy probablemente en la próxima clase, pero marca en el mapa que habíamos tenido. Acuérdate que tienes ahí llamémosle así como los escenarios donde están los elementos, sus funciones, qué es lo que pasa en los recorridos, pero también un mapa pequeño, ¿ya? Entonces, marca en el mapa el recorrido que más tiempo te quita. Y aquí, nuevamente, decisiones. Si este recorrido lo haces más de 4 veces por semana, ese elemento está en el lugar equivocado, pues, aunque se vea bien donde está en el lugar equivocado. Y la última señal es económica. No necesitas una empresa grande para hacer esta lectura. No necesitas contratar a nadie, ni aparatos sofisticados, ni nada. Solo pregúntate, ¿en qué gasto repetidamente mi dinero? ¿Por qué esto se volvió un hueco sin fondo? ¿Gasto en agua? ¿Gasto en semillas, en alimento para animales? ¿En qué gasto? Fertilizantes.
O de pronto en mano de obra, que es todo un tema, ¿no? Porque yo podría tener un buen jornalero, súper bueno, bien pagado, a tener cuatro que no me hacen nada y saber que el dinero se va nomás. Y claro, ya casi nadie quiere trabajar en el campo, pero hay las circunstancias de que ahora hay unas herramientas increíbles, pero también los buenos jornaleros bien pagados te hacen lo que ocho no hacen. Entonces, si yo gasto en fertilizantes, en mano de obra, en arreglar lo mismo y lo mismo, la misma carretera, los mismos problemas, en transporte, en plantas que no sobreviven, un gasto que se repite no siempre debe recortarse, obviamente. A veces estás señalando un sistema que necesita rediseño. Y si cada mes compras alimento para animales, quizá la pregunta no es dónde comprar más barato, sino si tu finca pudiese sostener estos animales. Es una gran pregunta. O sea, ya no es dónde yo consigo ahí afuera lo que me falta aquí, sino cómo yo, teniendo todo esto, puedo resolver el problema que aquí tengo como forraje para los animales desde aquí mismo, qué plantas serían perfectas, qué residuos orgánicos y etcétera, ¿no? Entonces, si gastas en regar, revisa captación y ubicación de la producción. ¿Dónde realmente va a estar la producción? Si arreglas caminos, revisa el agua y cómo está trazado cada camino. La economía no es enemiga de la regeneración. Es uno de sus indicadores más sinceros. Es como el agua, es súper honesta a nivel de dinero. Y aquí tu decisión, ¿no? El gasto que más se repite es tu diagnóstico más honesto. Empieza el rediseño por ahí, no por lo que más te ilusiona, que uno quiere meter y apostar platita por donde más le vibra, ¿no? Pero no necesariamente, eso puede venir un poquito después, hay que tener paciencia, esto no es dopamina rápida, no es un scroll y ya está, resuelto, no, no, no es, tiene sus pausas, sus ondas, ¿no? Es todo un acto de enamoramiento, ¿no? Entonces, hoy no te llevas una lista de cosas para comprar, te llevas 7 formas de mirar: agua, suelo, vegetación, energías silvestres, sol, viento, pendientes, recorridos, economía. 7 decisiones ya tomadas. Entonces, esta semana completa tu mapa de señales, que es lo que tenemos, con al menos una observación en cada una. Si no tienes todavía la respuesta, escribe la pregunta. Una pregunta en el lugar correcto vale más que una solución apresurada. Las preguntas te revelan cosas que vos ni siquiera estabas preparado, pero te revelan. Solo por preguntar, ¿dónde va esto? ¿Por qué sucede esto? Preguntas sencillas como de niño, ¿no? Hablábamos de la clase anterior, como los maestros Zen dicen, ¿no? Hay que tener como esta mente de niño, la que pregunta, la que no sabe, la que está como en expectativa, conociendo el lugar. Y bueno, en la siguiente clase transformaremos estas observaciones en la primera fotografía de tu finca. Recursos, problemas, infraestructura y oportunidades que no lo estás mirando. Y ahora la parte que hace que este canal funcione y que las próximas clases lleguen. Porque así como la gallina te da tractorando, control de plagas, eh, encima de eso deja ahí gallinaza, da abonando, te come lo que es basura orgánica y lo convierte en huevos. Así como te da todo eso, también necesita recibir agua, buen trato, comida buena, ¿no es cierto? Todo lo que tiene de residuo, súper bien ahí, limpiecito, que esté, tenga amigas.
todo eso. Lo mismo sucede con este canal. Si nosotros ofertamos esto, que es todo un esfuerzo, obviamente es necesario que haya un recibimiento hacia nosotros a través de lo que es poner un like, poner ahí información de tu terreno que vamos a contestar. Aquí sí, probablemente en los otros reels, si es que son precisos, seguro contestamos. Pero si ponen cualquier cosa por ponerlo, entonces muy difícil que contestemos. Pero necesitamos su participación. Entonces, este es un curso gratuito. Obviamente no se pide dinero, pero lo que se pide es que compares qué es lo que está pasando en tu finca sin este conocimiento y compares qué es lo que está pasando ahora que solo has tenido dos clases, verás. Y ya se te abrió un montón de cosas. Entonces, lo único que pedimos es que el canal, este canal de YouTube, siga entregando este tipo de contenidos. Por favor, comparte con, muy probablemente tienes amigos con fincas pequeñas, grandes, medianas. Aquí tratamos pequeñas y medianas. Dale like a este video, compártelo en tus redes sociales, comenta sobre tu proyecto, qué está pasando y obviamente sé parte de este canal y de esta comunidad. La comunidad es aquí, en YouTube, no es en Facebook, no es en Instagram, no es en TikTok, no es en YouTube, sí, en YouTube, sí. Entonces, dale like a los Reels porque subimos un montón de información valiosísima. Yo creo que la gente no se da cuenta de lo valioso de lo que subimos. Pero si vos te pones a ver, son reels súper suavitos, súper comprensibles. Unos duran 25 segundos. Nos han metido la onda de que no podemos concentrarnos. Así está. Y de vez en cuando aparecen videos de 2 minutos, 3 minutos. Son buenísimos. Y los videos largos como estos, ¿no? Ya son formativos, educativos. No es que uno enseña, uno aprende también cuando enseña. Y sobre todo, sigue los videos de Diseña tu finca paso a paso. Ahí es donde entramos ya en los temas puntuales, recogemos estos pequeños videos y lo ponemos como una idea súper general, buenísima, que te va a servir de diferentes maneras para tu diseño. Nadie te va a poder dar haciendo este diseño. Nadie. O sea, no, es bastante difícil para nosotros estar respondiendo en WhatsApp preguntas de ¿dónde está el video? Si no tienes ese interés, es porque no te interesa nomás. No es un juicio de valor. Es simplemente observar lo que está pasando. No te interesa. Si te interesa, estás pendiente de este curso. Todos los martes, jueves y sábados, 3 p.m., hora Ecuador, 5 Greenwich Mean Time. Y ahí estamos. Sin embargo, queda colgado, ¿no? Pero acuérdense que los 12 primeras clases son totalmente para abierto para todo el mundo, sea lo que sea. Pero mientras más haya personas que ponen me gusta, interactúan, nos hablan de sus fincas, etcétera, esos probablemente pasen a la segunda etapa. Los que solo quieren ver, y está bien también, pues, o sea, el que quiere ver, ahí está. Ese es el trato. Tú avanzas con nosotros, clase por clase, y yo aquí sigo entregando el curso completo, seguimos entregando el curso completo, ordenado, gratuito, y nos vemos el próximo jueves, este jueves que viene, que empieza ahí a guardarte estas evidencias que he estado haciendo, ¿no? Fotos, notas, recorridos, preguntas. Tu terreno ya tiene una historia. Ahora estás empezando a leerla realmente.